Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque estamos celebrando, conmemorando el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Ya platicamos con un doctor de la UNAM que nos explicó qué es lo que hace esta casa de estudios. Y ahora le damos la bienvenida al maestro Ignacio García Sánchez. Él es subdirector del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a seguir analizando este tema y es que, como bien comentábamos antes de entrar al aire, maestro, está por supuesto la parte de las energías renovables y limpias que cada vez se está desarrollando más afortunadamente y se está incorporando desde el imaginario, ¿no? Porque pues es difícil cambiar la mentalidad de la gente. Claro. Pero tenemos que empezar primero por precisamente lo que se conmemora este día, la eficiencia energética. Utilizar las fuentes que ya existen, que ya tenemos en este momento, de una forma mucho más eficiente para ahorrar y después poder empezar a pensar en otro tipo de soluciones. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, maestro. Qué Buenos días. Explíquenos a qué se refiere justamente esto, la eficiencia energética. La eficiencia energética es básicamente el poder hacer un uso eficiente de la energía. Todavía tenemos una sociedad muy dependiente de los recursos fósiles, muy dependientes del petróleo. Y lo que buscamos justamente en el Centro Mexicano es tener un acercamiento muy próximo con la parte industrial, con la finalidad de hacerles ver diferentes estrategias, metodologías, áreas de oportunidad para que puedan hacer un uso eficiente de la energía, reducir sus costos operacionales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son programas que hoy por hoy tiene el país como prioritarios. Claro. Para ello también, más allá de inculcar la cultura de las energías renovables, también entender que las energías no renovables, su propio nombre lo dice, es finito, lo cual es inevitable que se acabe el petróleo, el gas, ¿no? Es un recurso que tarde o temprano se va a terminar. Todavía, bueno, contamos con una cierta cantidad de yacimientos que nos permiten tener un periodo en el tiempo todavía considerable, pero lo que se debe de buscar ¿De es... cuánto tiempo? ¿50 años más o menos? Más o menos. No se sabe exactamente, son cuestiones incluso desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico dentro de los países. Pero a lo que tenemos que apostar son a las nuevas tecnologías, tecnologías limpias, donde podamos no tener esa dependencia al carbón, esa dependencia a los combustibles fósiles. Pero de nada nos va a servir, por ejemplo, tener una planta donde la forremos o tapicemos con celdas fotovoltaicas si no estamos haciendo un uso eficiente de la energía. Entonces, tenemos que identificar cuál es la raíz del problema en la industria y una vez que lo hagamos eficiente, ahora sí incorporar las nuevas tecnologías, porque si no, estaríamos teniendo un consumo todavía desmedido, no bien manejado, y la solución no sería propiamente estar incorporando nada más la tecnología, sino el buen manejo creo que es la clave. Claro. Y además la tecnología en sí pues no es la panacea, ¿no? Pienso en por ejemplo, todas estas criptomonedas que se están desarrollando, ¿no? Y que existen grandes granjas de mucha tecnología que están cambiando un paradigma, ¿no? económico, pero que a la vez están generando muchísima contaminación energética, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo hacer o cómo hacen ustedes para precisamente encontrar este balance entre un desarrollo de una tecnología que además sea eficiente con la energía? Bueno, dentro del Politécnico Nacional, además del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, generamos lo que le llamamos la red de energía. Y esa red de energía está conformada por diferentes representantes de las escuelas del Politécnico Nacional, pero sobre todo el acercamiento con el industrial. Para nosotros, que el industrial nos indique cuál es su problemática, hacia dónde quiere llegar, cuáles son los retos que se está enfrentando, es lo que nos da la materia prima para nosotros poder generar soluciones prácticas. Es importante que el industrial nos perciba no como una casa de estudios dedicada nada más a cuestiones de tesis, que son importantes obviamente y la investigación básica también lo es, pero que también nos vean como un aliado que piensa y que tiene los tiempos
también que el industrial maneja, porque el industrial tiene problemas con soluciones que requiere inmediatas y no podemos tampoco tardarnos mucho tiempo para lograr eso. En ese sentido, ¿cómo hay que hacerle, maestro? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nos está viendo un empresario que se interesa y dice, ok, ya entiendo que el Poli o la UNAM tienen grandes centros de investigación y me gustaría explorar X alternativa de energías renovables. ¿Qué hago? Bueno, el Politécnico Nacional tiene las puertas abiertas. Tenemos diferentes foros o diferentes vías de comunicación. Hace poco fue la Expo Energy, donde participamos con un stand y tuvimos una buena afluencia de industriales, donde nos dejaron saber cuáles eran sus requerimientos y generamos una agenda de entrevistas con ellos. Hacemos talleres, hacemos diplomados con la finalidad de tener un acercamiento. Hoy más tarde nos visita gente de Comisión Federal de Electricidad y tendremos en nuestro centro una serie de empresarios para que conozcan ahora la nueva estructura tarifaria, cómo funciona el factor de potencia, el control de la demanda. Todo esto lleva consigo un uso eficiente de la energía. Claro. Yo quisiera que nos explicara un poco, maestro Ignacio, acerca de la economía alrededor de la energía, ¿no? Porque incluso existen alternativas que están sucediendo en otros países de que, por ejemplo, las casas cuenten con sus propias fuentes de energía y, bueno, hay países que están planteando la idea de cobrar algún impuesto por esta energía que se va a autogenerar, o cómo se está regulando este tema de la economía de las energías. Ahorita vamos a tener que hacer una pausa en un minutito, pero si gusta, hacemos una pequeña introducción y regresamos con este tema. Claro que sí, yo creo que todo esto surge desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y posteriormente el Protocolo de Kioto, donde sienta unas bases científicas y tecnológicas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tener una responsabilidad compartida. Entonces, ahorita se han generado diferentes commodities, diferentes esquemas como la bolsa de valores en el sentido de los certificados de energías limpias y la reducción en lo que se llamaba bonos de carbono. En países como Europa, por ejemplo, en Alemania, que no tienen el recurso solar con el que contamos nosotros, la gran mayoría de las viviendas cuenta con paneles fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque es una estrategia de gobierno en donde dice, ¿sabes qué? Apuéstale a esta tecnología y vía los ahorros que tú estés generando en tu consumo energético, vamos a hacer el descuento para que gradualmente se vaya pagando esa tecnología. Permítanos hacer una breve pausa, maestro Ignacio, y regresamos para hablar de este interesante tema. Regresamos. Gracias. Seguimos platicando con el maestro Ignacio García Sánchez. Él es subdirector del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, con quienes seguiremos analizando el tema de la eficiencia energética en nuestro país. Maestro, es fundamental también la cooperación. Yo creo que una parte ideal es que el gobierno, que los empresarios, que las universidades y que la sociedad se comprometan a estos objetivos de las energías renovables, pero no se está dando al 100%. No, existen diferentes programas, pero a veces el empresario no los conoce, falta difusión de estos. Hacer esa integración es complicada. Por ejemplo, nosotros siempre estamos en la búsqueda de convocatorias que puede tener la Secretaría de Energía, mismo CONACYT, que puede tener el INADEM. Y en ese tipo de convocatorias nosotros vemos cómo podemos integrarnos e integrar o a la sociedad o al industrial. Por ejemplo, un caso, en el Politécnico Nacional tenemos diferentes cafeterías y esas cafeterías tienen aceite residual de la cocción de los alimentos. Entonces, es un problema nacional el manejo de ese tipo de residuos. ¿Qué es lo que hicimos en el Centro Mexicano? Hacer una incorporación por parte del gobierno de la Ciudad de México, CONACYT, en donde generamos una planta piloto para producir biodiesel. ¿De dónde se está nutriendo esa planta piloto? Pues de estos aceites residuales que tienen las cafeterías de nuestro instituto. Claro. Ese biodiesel, ¿para qué lo vamos a utilizar?
para la misma flota vehicular que recoge la poda del instituto, los manejos de residuos, y entonces ahí estamos haciendo un círculo virtuoso donde un residuo lo pasamos a un energético y lo estamos utilizando dentro de casa. Ese tipo de esquemas que surgen desde un laboratorio, luego una planta piloto y luego hacer el crecimiento desde el punto de vista de innovación tecnológica y desarrollo empresarial, es ahí donde tenemos que enlazar a los empresarios, a los buscadores de este tipo de tecnología para poderlo dar a conocer y fortalecer al país. Claro, ese es uno de los mecanismos. Sí. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad de México, maestro? Porque pues tenemos muchísimos recursos, ¿no? Una fuente inagotable de sol perpetuo, claro. Mares, costas, mares, costas, una gran cantidad, me imagino, de residuos orgánicos que pueden generar biogás, en fin, ¿no? Una gran cantidad de población joven. ¿Cuáles son los que desde el centro son las áreas de oportunidad más importantes que se han encontrado? Bueno, realmente, como bien lo dices, estamos en una posición envidiable, ¿no? Los litorales que contamos. Yo creo que desde nuestra trinchera, en la parte de generación de conocimiento, en los programas que tenemos, estamos fortaleciendo y estamos generando nuevos tomadores de decisión, desde la maestría y la parte de doctorado, que nuestros programas tienen la característica de ser programas profesionalizantes. ¿A qué me refiero? Nuestros estudiantes vienen de la industria, ya están trabajando en ella. Entonces, la empresa les da la oportunidad de que en las tardes puedan acudir con nosotros, tomar nuevas herramientas y con esas herramientas regresar a sus puntos de trabajo y entonces dar soluciones integrales. Si bien la energía solar y eólica han tenido un crecimiento importante, le apostaría también a la cuestión de geotermia, a la parte mareomotriz, al manejo de la biomasa. Creo que esos son potenciales importantes que tenemos como país y pudiésemos dirigirnos ahí. En la parte industrial, el mayor porcentaje de nuestra industria es medianas y pequeñas empresas. En esas medianas y pequeñas, hablar de una incorporación de tecnología en este momento puede ser prohibitivo, pero ahí las áreas de oportunidad están desde las buenas prácticas operativas, desde el tener un manejo adecuado de la información, tener bitácoras, ser prudentes en el manejo de las mismas. Son medidas que no requieren una inversión fuerte y que generan ahorros importantes para aquellas empresas, a veces familiares, que están rompiéndose la cabeza de, híjole, ¿cómo voy a pagar esta semana o esta nómina? Bueno, pues vamos a verlo con soluciones prácticas. Claro. ¿Qué sabe usted, maestro, sobre estas alternativas que ya se han establecido en varias partes de la sociedad, sobre todo? Y bueno, yo he conocido aquí programas de la Ciudad de México con la entrega de paneles solares para los hogares o para edificios y que obviamente eso te generan, por ejemplo, pues que ya no utilices el gas para calentar el agua, entre otros beneficios. ¿Qué tan confiables son estos paneles solares? ¿Cómo se están distribuyendo? O si hay empresas que los vendan y sobre todo eso, ¿no? La viabilidad de una casa para hacer uso de este tipo de paneles solares e instalarlos, por supuesto. En la parte de calentamiento solar, está uno de sus usos principales para la parte de agua, más que la cuestión fotovoltaica, el calentamiento solar. Conavi, por ejemplo, ha hecho o ha buscado en los códigos de construcción, en los desarrolladores de viviendas, que incorporen este tipo de ecotecnologías. En algunos casos han sido éxitos, en algunos otros desarrollos de vivienda no ha sido de tal manera. ¿Por qué? Porque el usuario a veces no sabe cómo manejar realmente este tipo de tecnología. La colocan y luego no se le da el mantenimiento óptimo y la eficiencia empieza a decaer. Si no tenemos esas campañas de una explicación adecuada, una difusión correcta, ese tipo de tecnologías en lo que es las construcciones verdes, pues no va a tener el éxito deseable, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando está bien conocido, bien manejado por parte del usuario, los ahorros son evidentes, son importantes. Es correcto.
Finalmente, maestro, ¿dónde pueden ponerse en contacto las personas que quieran tener más información del centro? Y, por supuesto, también los empresarios que hayan visto esta entrevista y tengan ganas de ponerse en contacto con ustedes. Bueno, una plataforma es en nuestra página de internet, es www.cmpl.ipn.mx. Ahí en pantalla. Y bueno, los teléfonos del Politécnico 5729-6000 y mi extensión la 52602, y estaremos gustosos Claro. de poderlos ver en nuestra casa y atender alguna duda que puedan tener por ahí. Maravilloso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Ignacio García Sánchez. Él es subdirector del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional. Nos vino a platicar de eficiencia energética y seguramente que esta charla será muy útil para todos los Gracias, maestro. mexicanos. Gracias. Gracias a Nos vemos todos pronto. ustedes. Gracias. Nos Muchas vemos muy gracias. pronto.